Nosotros como personas, hermanos, cuando queremos manifestar nuestro amor, nuestro aprecio, a veces lo decimos en nuestra propia, ¿cómo le podría decir? En nuestra propia forma. A veces ya se hace dependiendo de nuestra propia educación o de cómo uno se inspire, cosas así, hermanos. Pero uno expresa su amor hacia aquellas personas a quienes ustedes aman, ¿no? Yo recuerdo con mi madre que fui el penúltimo de la familia, pero me quedé como el último porque mi hermanita, la última, falleció a muy temprana edad, como unos 6 meses más o menos después de nacida, y me quedé yo como el último. Y todo ese amor que mi madre sentía por su bebé, por la más pequeña, pues lo enfocó, lo dirigió completamente a mí. Y como era el más pequeñito de todos sus hijos, pues primero me empezó a llamar como mi cachorrito. Después me decía mi perrito chato. Y a mí no me gustaba que me dijera así. Y cuando me llamaba hacia ella, me decía, vente mi perrito chato. Y a mí me molestaba. Pero una vez que yo sentía su cercanía, su calor con ella, se me olvidaba por completo la forma de cómo ella me hablaba. Pero yo me sentía tremendamente amado por mi madre, ¿no? Y eso me hacía a mí procurarla también a ella. Aun cuando no me llamaba, iba hacia ella y la buscaba. Sabe que cuando Dios nos crió, hermano, nos hizo semejantes a Él, en una forma de que también expresamos, acuérdese de esa ciencia que se llama lo que es el antropomorfismo, que se le atribuye sentimientos humanos a nuestro Dios, que Él expresa también esos sentimientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios expresa también todo ese amor. Imagínese que nuestro Dios le llamara a usted, eres mi especial tesoro, eres mi más grande riqueza. Como lo que sentimos nosotros como padres con nuestros hijos, que sentimos ese afecto, ese amor, que viene siendo lo más amado, lo más apreciado por nosotros mismos. Cuando hemos experimentado la primera emoción de haber tenido ese pedacito de carne. Se parece mucho a su padre, pero no importa, es mío. Y lo amamos profundamente en el momento en que lo tiene ya en sus brazos. Siente ese amor. Pero también anhelamos, deseamos ser amados por ellos. Y es hermoso cuando después ellos también expresan su amor. Mamá, te quiero mucho, te amo, mamá. O papá, te quiero mucho, ¿no? Y uno se siente hermoso. ¿Qué sentiríamos nosotros si Dios nos dijera, eres mi especial tesoro? ¿Sabe que hay una parábola precisamente en Mateo capítulo 13? En Mateo capítulo 13, versículo 44, lo dice la palabra de nuestro Dios, haciendo esa comparación, hermanos. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahí la palabra campo, hermanos, es agro. De esta palabra se describe lo que es la agricultura. ¿Okay?
Dice, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí, hermanos, en esta parábola, en esta escritura, hermanos, nos enseña que dice que semejante a un tesoro escondido. Un tesoro que estaba oculto, hermanos, pero no privado, sino oculto lo más. Okay. Y muchas de las personas, hermanos, o muchos estudiosos de la Biblia, de alguna manera han considerado que este tesoro oculto viene siendo nuestro Señor Jesucristo en la vida de todo cristiano. Es un buen sentir, es un buen pensamiento, es una buena intención, pero lamentablemente no es así. Aunque ciertamente, hermanos, por lo que el Señor hizo por todos nosotros, deberíamos también todos nosotros, la iglesia, considerar a Cristo como mi especial tesoro también. Pero principalmente, hermanos, recordemos y respetando la gramática, el contexto mismo, aquí en la comparación que se está haciendo es con el reino. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y el reino, hermanos, prácticamente viene siendo la iglesia, el pueblo de nuestro Dios. La iglesia, el reino, el pueblo de Dios es el tesoro escondido, mi especial tesoro. Por eso pensemos en esto: si nuestro Dios nos considerara como su especial tesoro o como su más grande riqueza, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo se sentiría usted, mi hermanita, mi hermano? El saber de que Dios lo considera así, como su más grande tesoro. Seguramente, hermanos, que nos sentiríamos muy amados por nuestro Dios, muy especial delante de nuestro Dios. Pero a la vez también nos provocaría hasta cierto punto algo de consternación, algo de sorpresa, algo de confusión, decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Dios me considere así como su especial tesoro? Soy una mala persona. Soy una persona malagradecida. No me siento digno delante de Él. Y es que por algo nuestro Dios es un Dios de misericordia, mi hermano. Y Él nos da la oportunidad. Él nos muestra de que Él desea que nosotros seamos realmente su especial tesoro. Y para esto precisamente Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Lo envió, hermanos, como si fuera, haga de cuenta, como una persona, hermanos, que aquellos que son buscadores de diamantes. Personas, hermanos, que van en busca de diamantes y saben de que para que esta persona pueda tener en su mano un grande diamante, totalmente puro, en su mano, esta persona tuvo que estar decidido precisamente ir hasta las entrañas de la tierra, a ensuciarse de tierra, de lodo, de todo cuanto fuese, a trabajar duramente para poder encontrar ese diamante, sacarlo a la luz, ponerlo a la luz y admirarlo. Toda la belleza que un diamante en bruto te puede dar y que tiene un alto costo, un grande costo. Pero ciertamente ese diamante, hermanos, antes de ser extraído de las entrañas, antes de ser puesto a la luz, estaba cubierto de lodo, de tierra, de suciedad.
como estábamos usted y yo cuando estábamos en pecado, y que a consecuencia de nuestros pecados, dice la Escritura, que éramos enemigos. En Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice: y vosotros también, Colosenses 1 versículo 21, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos debido a sus malos pensamientos y sus malas acciones, dice, ahora os ha reconciliado. Que erais en otro tiempo, dice, cuando estábamos en vuestros pecados, hermanos, cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, hermanos, éramos prácticamente enemigos. Prácticamente, hermanos, este grande amor que Dios nos ha dado, no lo merecíamos. Pero por algo nuestro Dios nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Por eso, más para que nosotros pudiéramos ser considerados, hermanos, como su especial tesoro, ¿no deberíamos también nosotros, hermanos, considerarlo a Él, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro especial tesoro? Si Dios quiere que sea su especial tesoro, ¿qué tengo que hacer o qué debo de hacer? ¿Nada al respecto? Mire lo que dice precisamente en Éxodo capítulo 19. Dios hablándole también a su pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, dice nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero ponga atención precisamente. Por eso cuando dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si el pueblo de Israel, hermanos, consideraba siempre el consejo de Dios, la palabra de nuestro Dios, se apegara a Él, fuera fiel al pacto que Dios estaba haciendo con Él, hermanos, Dios siempre los tendría en una alta estima, en una alta consideración, en el más grande amor, hermanos. Sería prácticamente como decimos nosotros los padres a nuestras hijas: eres la niña de mis ojos, eres la dulzura de mi alma, eres el amor de mi vida. Porque hemos llegado a experimentar esa hermosa sensación, hermanos. Cuando hablamos de la experiencia con los hijos, he hablado con el hermano, a mi hijo yo lo trataba de una manera brusca, tosca, porque quería formar un fuerte carácter en él. Pero con mis hijas, con mis niñas, hermanos, yo me quebraba. Nomás esa vocecita de: papi, ya, ¿qué quieres? Se rinde uno fácil. Entonces, cuando hay ese afecto, esa ternura, esa compasión, ese amor, hermanos, créalo que no va a haber ningún problema a la hora de querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Y el pueblo no hubiera tenido ningún problema. Lastimosamente, lamentablemente, el pueblo falló. El pueblo falló. Pero Dios por eso había hablado también más adelante, hermanos. Dios tenía planes. Miren lo que dice precisamente en Malaquías capítulo 13. Malaquías capítulo 3, versículo, hermanos, del 16. Malaquías capítulo 3, versículo del 16 al 18.
A ver, espérame, estaba en otro libro. Malaquías capítulo 3, versículo del 16 en adelante, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero claramente nuestro Dios dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabe, aquí hay una profecía, hermanos, en relación precisamente al mesiánica en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, pero también en cuanto a su pueblo, que hoy en día somos usted y yo. Por eso, hermanos, en la condición en que se encontraba el tesoro, hermanos, nos da evidencia en relación a la iglesia. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, en la tierra. En la tierra. Sin embargo, para que este tesoro, hermano, fuese descubierto, para que la iglesia viniera a surgir, viniera a existir y ser tomada por nuestro Dios como su especial tesoro, ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Dice la Escritura, volviendo a Mateo capítulo 13 y en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, dice. Y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo primero. Pero primeramente dice: el cual un hombre halla y lo esconde. De alguna manera podemos visualizar, podemos entender que lo encuentra, lo halla y luego lo vuelve a cubrir nuevamente. Pero lo que estamos viendo precisamente en sí, hermanos, de que este hombre no era el momento de tomarlo. No era ese momento, el momento preciso de adueñarse de él. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no era el tiempo. Es como le decía, como aquel buscador de diamantes. Sabe que existe un diamante. Le han dicho: en esta parte, en esta tierra, en esta región hay diamantes, se han encontrado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Llamarles? No. Tienes que meterte a las entrañas de la tierra, a las entrañas de la montaña. Tienes que estar dispuesto a descender a ella. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que descender de la eternidad. Tuvo que venir a este mundo, a este campo, a esta tierra, para buscar precisamente lo que una vez el Señor dijo, lo que se había perdido. En Lucas capítulo 9, versículo 55, hermanos, recordemos que cuando el Señor había enviado a sus discípulos allá en Samaria, en capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 50, dice el 54 en adelante: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Que no fueron recibidos bien. Por los samaritanos. Entonces, volviéndose a él, le reprendió diciendo: vosotros no han entendido absolutamente nada. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para buscarlas. Ese es el tesoro de Dios, nuestras almas mismas, a las cuales el Señor, hermanos, vino a buscar afanosamente, aferradamente, decididamente, hermanos. Él vino dispuesto precisamente, y vino a un mundo lleno de maldad, vino a un mundo lleno de pecado. Romanos 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de nuestro Dios. A un mundo, hermanos, que estaba preso por el maligno.
Pues el mismo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ponía a Satanás, el diablo, como el príncipe de este mundo. Mateo capítulo 12, versículo 29. Aún también Marcos capítulo 3, versículo 27, el príncipe de este mundo. Marcos 3, versículo 27. Y aún el apóstol Juan lo decía ya en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Y el mundo entero está bajo los pies del maligno. 1 de Juan capítulo 5, versículos 20. A este lugar vino nuestro Señor Jesucristo. Un mundo, como lo decía, que estaba preso por el maligno, más aún así nuestro Señor Jesucristo descendió a las entrañas de la tierra. Vino, hermanos, para poder precisamente encontrar ese tesoro. Un tesoro, hermanos, que Dios esperaba que lo recuperara, que lo salvara. Porque después, hermanos, este tesoro iba a ser entregado. Por eso, si nosotros también deseamos convertirnos en ese especial tesoro para nuestro Dios, tenemos que salir de la inmundicia. Tenemos que ser rescatados por el Señor. Nuevamente, como les decía, así como este hombre buscador de diamantes, hermanos, que va por él. Y una vez que lo encuentra, lo toma, lo limpia y hace relucir su brillantez, su luz, su hermosura. Y es así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una vez que Él nos toma, nos limpia de todo pecado, como dice el apóstol Juan, como lo estamos viendo ahí en 1 de Juan capítulo 1, del versículo del 5 en adelante. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad. Y cosa que hasta el día de hoy, hermanos, no solamente en la conversión, sino aún continuamente, Él nos está limpiando, nos está purificando. Como, mire lo que dice precisamente en segunda de Corintios. Vaya conmigo en segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, el Señor lo sigue limpiando, lo sigue purificando, nos sigue lavando, para que precisamente nosotros, hermanos, como un diamante, proyectemos la luz que Dios quiere en cada uno de nosotros. Como dice en Mateo capítulo 6, así brille vuestra luz mediante vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios. Él, hermano, nos extrajo de las entrañas de la tierra, de lo profundo de la tierra, así del pecado mismo. Nos ha limpiado, nos ha purificado y lo sigue haciendo para que hasta el día de hoy sigamos siendo un especial tesoro. Pero para eso usted y yo tuvimos que ser puestos en las manos de nuestro Dios, en las manos del Señor. Como el alfarero que le da forma al barro, así también, hermanos. Tenemos que ponernos sumisamente en las manos de nuestro Dios. Sumisamente, entregados en la mano de nuestro Dios, para que a través de Cristo mismo, a través de su sangre preciosa, nos limpie de todo pecado y continuemos en esa santidad para seguir siendo su especial tesoro. ¿No dice también el apóstol Pedro, hermanos, allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa? Como también lo expresaba allá en Éxodo capítulo 19, versículo 6, me serán un reino de sacerdotes, precisamente, ¿okay? Y de gente santa. Y 1 de Pedro 2, 9, cuando dice nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando dice pueblo adquirido, ¿qué significa eso? Comprado. Fuimos comprados por precio. Como aquí mismo el Señor nos está diciendo en la parábola.
el cual halla un hombre y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente, hermanos, estuvo dispuesto precisamente a salir de su gloria, venir a ensuciarse. Ciertamente Él no se ensució con el pecado, pero Él vino, hermanos, aún hasta las entrañas de la tierra, a ser sepultado, a morir, para después ser resucitado y después ascender a los cielos. Y con ese poder limpiar nuestra alma de todo pecado. ¿Me expliqué bien, hermanos? Okay. Y es por eso que también nosotros tenemos que hacer lo mismo, descender a las entrañas de la muerte, morir al pecado en el bautismo, para que nuestras almas sean purificadas, ser obedientes a nuestro Dios, y de esta manera convertirnos en ese especial tesoro. Pero no solamente eso, sino que también, hermanos, el Señor tuvo que estar dispuesto a pagar el precio por el tesoro. Por eso dice: y vende lo que tiene y compra aquel campo. Recuperar un valioso tesoro, hermanos, ciertamente no iba a ser nada fácil. No la tenía nada fácil, y mucho menos, hermanos, sin ningún sacrificio. Todo lo contrario, demandaría un costo, un precio incalculable. Incalculable, hermanos. Un costo que iba a ser sumamente alto. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice: glorificad pues a Dios en vuestros corazones también. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Aún también en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando el apóstol Pablo exhortaba a los ancianos, quiso traer de Mileto a Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El Señor, hermanos, tuvo que vertir, tuvo que derramar su sangre en la tierra. Tuvo que morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos convertirnos precisamente en ese ser profundamente amado por nuestro Dios y ser su especial tesoro. Él tuvo que pagar ese costo, y lo hizo dispuesto, sacrificó su vida, y lo hizo contento, lo hizo gozoso, como lo dice el Espíritu Santo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lo hizo gozoso, contento, hermanos, sabiendo que aún así iba a sufrir mucho, terriblemente, pero su gozo estaba en él, porque estaba en la obediencia a su Padre, dispuesto a morir como el más terrible de los pecadores. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, dispuesto a sacrificar aún toda su riqueza. Entendamos esto, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, nos dice allá en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos, dice, a nosotros. Este hombre encontró el tesoro. No es tiempo para poseerme de él. No es tiempo para obtenerlo. Se requiere el sacrificio, se requiere un gran costo. Lo esconde y luego vuelve otra vez. Lo tuvo, hermanos. Ahora le pertenecemos al Señor. Ahora usted y yo somos ese especial tesoro, porque hemos obedecido al Evangelio del Señor, porque hemos seguido, hermanos, fielmente a nuestro Dios. Y cuando Él venga precisamente, porque la Escritura nos dice, hermanos, Él vuelve nuevamente, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. Porque ahora ya somos de Él. Ahora le pertenecemos, hermanos. Él tuvo que ofrecer ese costo. Su sangre preciosa, derramada en la cruz,
para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de obedecer a nuestro Dios, de creer en Él y de ser parte de Él, parte de su amor. Por eso el Señor decía: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, dándonos la oportunidad de ser de su especial tesoro si le obedecemos y le somos fieles, así como Dios quería que su pueblo antiguamente lo fuera. Y así Dios espera ahora que usted y yo, como pueblo suyo, como su especial tesoro, nos mantengamos fieles, para que cuando Él venga nuevamente por segunda y última vez, seamos parte de su especial tesoro. Y que al tomarnos, hermanos, nos lleve ante su Padre para ser entregados por el Señor, y que el Señor va a decir: Padre mío, aquí está tu especial tesoro. ¿Lo hará? Sí, hermanos. En 1 Corintios nos dice el Señor, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, ya voy a terminar, hermanos. 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 24, nos dice el Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice: luego el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Una vez que el Señor venga, hermanos, tomará a su iglesia, tomará a su pueblo, como lo dice allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo del 13 en adelante, que descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Luego dice: oirán su voz los que durmieron en él, en el Hades, ¿verdad? Saldrán de ahí. Y dice el apóstol Pablo: y nosotros no precederemos, no nos vamos a quedar atrás. Cuando ellos salgan, nosotros, si es que estamos con vida, nuestros cuerpos serán transformados e iremos a reunirnos con Él, juntamente con Él, en las nubes, dice, en las nubes. Algunos dicen que nuestros cuerpos, que ya aunque hayan entrado en estado de putrefacción, de descomposición, o que han estado ya en esqueletos que van a ser reencarnados. No, nada de eso. Esa es mucha ciencia ficción, hermanos. Nada de eso. ¿Okay? Simple y sencillamente, las almas que están en el Hades, en el seno de Abraham, son los que van a salir. Y luego nosotros, si es que estamos vivos, cuando el Señor venga, hermanos, y a usted y yo nos sorprende la venida del Señor, estando vivos, esto se va a convertir, lo corruptible en incorruptible. Seremos transformados en ese momento para irnos con el Señor en las nubes. Apocalipsis 1:7: he aquí que todo ojo le verá. Principalmente en su iglesia, hermanos, para reunirnos con Él. Pero ¿y qué de los que no creyeron en Él? ¿Qué de los que le menospreciaron, le rechazaron? Apocalipsis 1:7: he aquí que toda persona le verá, y los que le traspasaron, y los que le hirieron, y los que no creyeron, se harán gran lamentación. Se van a arrepentir terriblemente por no haber querido creer en Dios y haberle obedecido y ser parte de su especial tesoro. Dios te está dando la oportunidad hoy, mi amigo o mi amiga, que seas parte de su especial tesoro. Él quiere que tú lo seas, porque Él te ama profundamente, al igual que a mí y al igual que todos nosotros y al igual que toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos está dando la oportunidad. Él aborrece el pecado y no puede permitir eso. Si tú estás en el pecado, lamentablemente no estás bajo el aprecio, no estás bajo el agrado, no estás bajo la complacencia misma de nuestro Dios. No lo estás.
Pero si tú crees en Él, crees en su palabra, crees en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te arrepientes de todos tus pecados y estás dispuesto a vivir una vida consagrada, dedicada a nuestro Dios, comenzando desde el bautismo mismo y manteniéndote fiel al Señor, será siempre su especial tesoro. Y cuando el Señor venga por ti y por todos nosotros, nos llevará como ese especial tesoro a su Padre Celestial, para su honra y gloria. Puestos en pie, hermanos, cantemos esta alabanza a nuestro Dios y este himno para que quede como invitación precisamente. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Dios bendiga a todos ustedes, aquellos que escucharon la palabra de Dios en esta hermosa mañana.